Y hoy tenemos un colombiano de gran prestigio a nivel mundial porque se ha dedicado a investigar el tema de la neurociencia. Es un médico egresado de la Universidad Javeriana. Actualmente está en un sitio muy importante de los Estados Unidos, precisamente investigando todos estos temas del cerebro. Y uno en particular, Mónica. Que es el que vamos a estar hablando hoy. Exactamente. La hidrocefalia. La hidrocefalia. El doctor Daniel Durán. Doctor Durán, bienvenido a Las Mañanas con Uno. ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Primero que todo, permítame felicitarlo porque pues, es de esos colombianos que nos da mucho orgullo saber que están en el extranjero, sobre todo dejando muy alto el nombre de nuestro país. Muchas Ahí donde gracias. lo ve usted el hombre, ¿no? Sí. Todo un doctor experimentado y que actualmente está en la Universidad de Connecticut. ¿Exactamente dónde está? En la Universidad de Yale, investigando en temas relacionados con neurocirugía. Hágame el favor. ¿Cuánto lleva ya en los Estados Unidos? Un año voy a cumplir. Un año. Bien, el tema que nos trae precisamente cierta curiosidad y sobre todo para despejar algunas dudas es lo que decía hace un momentico Mónica, la hidrocefalia. ¿De qué se trata? Los síntomas, ¿cómo se percibe una hidrocefalia en un ser humano? A mí me gusta abordar la hidrocefalia como un problema de salud pública. Es básicamente una condición en la cual hay un incremento en el líquido normal dentro de las cavidades del cerebro, que cuando se aumenta mucho este líquido, produce un incremento también en la presión dentro de la cabeza. El cráneo es una caja cerrada y si hay mucho líquido acumulado, se sube la presión y afecta el funcionamiento cerebral normal. Esto que llamamos hidrocefalia es un término muy amplio que se produce en muchas edades y por muchas diferentes causas. No es una sola enfermedad, en realidad es el resultado de muchas. Y también, de forma interesante, puede ser una enfermedad en sí misma. A veces hay niños que no tienen nada que explique la hidrocefalia y está ahí. ¿Y a qué se debe esa acumulación de líquido normal en el cerebro? Entonces digamos que las causas más frecuentes son en los países desarrollados y cada vez más en los países en desarrollo, hemorragia, sangrado en la cabeza, producto de la prematurez. Cuando los niños nacen antes de tiempo, a veces puede producirse un sangrado y ese sangrado afecta a los mecanismos que controlan la producción y la reabsorción de ese líquido. Y eso produce hidrocefalia. También se puede dar por obstrucción, o sea, se tapan las vías que normalmente conducen este líquido desde donde se produce allá en ¿Como las vías de cavidades del drenaje? cerebro. Exactamente. Es como una tubería. Si hay una obstrucción en la tubería, se tapa la tubería por cualquier motivo, se va a acumular el líquido. ¿Siempre está ligada a los bebés? ¿A la etapa No de nacimiento? siempre. ¿O una persona adulta también puede Una persona adulta presentar también ¿Sí? puede presentar hidrocefalia, pero usualmente es por alguna otra cosa, porque tuvo una hemorragia en la cabeza y digamos que influyó en estos mecanismos de control o porque tiene un tumor que está obstruyendo, tapando las vías normales de drenaje. ¿Por golpes? Digamos que tiene que ser un golpe importante. El trauma es una causa, digamos que de hidrocefalia. Hay muchas inquietudes que tienen nuestros televidentes para usted, tanto a nivel testimonial como también a través de las redes y, ¿por qué no?, en el 410-7325, que es nuestra línea telefónica, completamente disponible para preguntarle al doctor Durán. La primera inquietud viene a continuación, doctor. ¿Un bebé con hidrocefalia tendría una vida normal? Es una muy buena pregunta y depende del tipo de hidrocefalia y qué tan avanzada esté la condición. Hay bebés que tienen hidrocefalias que se consideran leves, que pueden tener una vida completamente normal. Al otro lado del espectro, si es una condición muy severa, que se puede tratar, pero digamos que no se logra una recuperación total del estado normal de la persona, puede tener dificultades en aprendizaje, en desarrollo psicomotor, una cantidad de cosas. Muy bien. Otra pregunta tenemos para usted a continuación. ¿Las personas con hidrocefalia son menos inteligentes? Es una muy buena pregunta y también depende. Como todo en medicina decimos depende. No hay nada negro ni blanco, sino gris. Depende de la severidad de la condición y de cuándo se produjo. Es diferente un bebé en el cual se está desarrollando el sistema nervioso central y el cerebro que tenga hidrocefalia a una persona adulta que tenga hidrocefalia. Entonces, si es muy severo y es en un estado en el cual digamos que se está desarrollando el sistema nervioso, las implicaciones pueden ser peores. Perfecto. Tenemos más inquietudes, ¿no, Mónica? Con respecto a la hidrocefalia, otro testimonio. ¿Y se puede operar la hidrocefalia? De hecho, sí. Uno de los tratamientos más frecuentes que se ofrece es quirúrgico. Lo que se hace es darle una vía alternativa para drenar ese líquido, introduciendo un tubo que nosotros llamamos catéter, que lleva el exceso de líquido a otra parte del cuerpo, usualmente al abdomen.
Entonces se da una vía de drenaje, otro sifón para sacar ese líquido. Y luego el abdomen, ¿cómo es retirado? El abdomen se absorbe, el abdomen tiene una membrana que se llama el peritoneo, que es una membrana que absorbe ese líquido muy fácil. Y es muy grande, su área es grandísima. Entonces puede, digamos que, lidiar con ese exceso de fluido. Claro, que es diferente cuando lo tienes aquí en esta parte. Exacto. Ana Victoria es una televidente que se encuentra con nosotros vía telefónica. Ana Victoria, ¿cómo le va? Bien, gracias, muy amable. Bueno, yo quiero hacerle una gran pregunta al doctor. Yo tengo un niño con parálisis cerebral, nació muy prematuro, ya es un muchacho de 26 años y él convulsiona frecuentemente. ¿Eso es debido a la microcefalia que él sufrió cuando nació o de qué depende esto? Las convulsiones en parálisis cerebral son complejas, digamos que se deben a que hay una estructura que no es normal en el sistema nervioso central, entonces los impulsos eléctricos que se producen en el cerebro pueden producir estas convulsiones. Esa sería la respuesta en este caso. Perfecto. Bueno, más inquietudes de los televidentes tenemos para usted, mi querido doctor. Perfecto. ¿Una persona con hidrocefalia debe tener cuidados especiales? Sí, y eso es muy importante y digamos que aprovecho la pregunta para decirle a la gente, es muy importante que se eduquen en términos de hidrocefalia. Si tienen una válvula o si tienen una derivación, sepan qué válvula tienen, cuándo los operaron la última vez, qué cuidados especiales debe tener la persona. Digamos que en viajes, alejándose de su médico, es muy importante tener en cuenta que estas válvulas pueden fallar y estos catéteres pueden fallar, entonces tienen que hacer planes alternativos para dónde van a buscar tratamiento. Claro. Pero la información de cómo está programada la válvula, de qué tipo de sistema tienen, es muy importante y es algo que los pacientes no saben con mucha frecuencia. Culpa, yo creo que de nosotros los médicos que no les decimos eso. ¿Se puede diagnosticar la hidrocefalia desde la etapa de gestación? ¿Por alguna Sí. ecografía o algún sistema Sí es especial? posible, la tecnología moderna de ultrasonido, de ecografía, permite detectar la hidrocefalia cuando se produce dentro del útero en algunos casos. Usualmente, después de la mitad del segundo trimestre del embarazo, se puede ver con ultrasonido que estas cavidades del cerebro, que se llaman ventrículos, están dilatadas más de lo normal. ¿Y en ese estado se puede hacer algo? En ese estado hay gente que está tratando de, digamos que intervenir, pero lo que se está haciendo actualmente es esperar que el bebé nazca y manejarlo después del nacimiento. Alberto también está con nosotros vía telefónica. ¿Cómo está, Alberto? Muy buenos días, ¿cómo les va? Muy bien, Alberto, aquí con el doctor Durán hablando de la hidrocefalia. ¿Su pregunta, por favor? Sí, la pregunta es la siguiente. Doctor Durán, ¿es una hipoxia lo que se presenta cuando no se atiende el niño a tiempo para que le llegue el oxígeno? Es una excelente pregunta y la respuesta es en parte sí. Cuando se sube mucho la presión, los mecanismos que llevan sangre al tejido cerebral también se pueden afectar y eso no deja que llegue oxígeno al tejido cerebral. Perfecto. Tenemos más inquietudes a través de las redes sociales, doctor Durán. Perfecto. Y dice lo siguiente. Nos pregunta Javier, ¿los afectados por hidrocefalia tienen un tiempo determinado de vida? Es también una pregunta difícil de contestar porque, como ya he dicho antes, varía muchísimo de las causas y de la severidad de la hidrocefalia. La hidrocefalia, cuando es aguda, o sea, pasa de repente, es una emergencia quirúrgica. Cuando sube mucho la presión de repente, eso puede comprometer incluso la vida. Entonces, en esos casos hay que tratar rápido, pero es muy difícil y depende del tipo de hidrocefalia. ¿Se puede prevenir? O sea, una persona común y corriente puede decir, tomo vitamina K2 para prevenir de pronto la hidrocefalia o no. Pues es importante, y lo recomiendan mucho los obstetras, tomar ácido fólico para prevenir, digamos que errores en el cierre de una cosa que llamamos el tubo neural. Hay otras alteraciones en la estructura del sistema nervioso central que pueden producir hidrocefalia. Entonces, sigan las indicaciones del obstetra, por favor, digamos que controles prenatales frecuentes y bien hechos son muy importantes para prevenir enfermedades del sistema nervioso central que pueden desarrollar, que pueden llevar a hidrocefalia. Ahora, eso es cuando la mujer está embarazada. Correcto. Pero antes de, en la preparación, ¿la mujer debe consumir alguna clase de alimento? No hay nada probado. En este momento estamos trabajando en investigar las causas genéticas de esta enfermedad, viendo a ver si hay una predisposición que podamos identificar temprano en una familia, por ejemplo. Entonces eso todavía es un campo investigativo abierto. Claro. Ahora con el tema del Zika, que Sí. también pues, hay tantos niños que están naciendo precisamente con alguna anomalía de microcefalia. ¿Tiene alguna relación también ahí con la hidrocefalia o en absoluto? Pues digamos que
La microcefalia es una alteración también en la forma y la estructura del cerebro y el sistema nervioso central, principalmente el cerebro, que puede comprometer hasta cierto punto las vías de drenaje líquido cefalorraquídeo, pero no están tan íntimamente relacionadas. Tenemos más preguntas. Redes. En las redes sociales, @mananascon1. Y la segunda pregunta dice lo siguiente. Nos dice, Luisa, buenos días, tengo 21 años y tengo hidrocefalia. ¿Puedo viajar en avión? ¿No me afectará la presión de la altura? Una muy buena pregunta. Lo que usualmente se le recomienda a los pacientes cuando van a viajar no es tanto el susto de meterse al avión y los cambios de presión, porque la cabina de un avión está presurizada a una altura, digamos que relativamente cómoda, sino de para dónde van y cómo van a manejar una complicación si se da, dónde están. Entonces es una cuestión de para dónde van y cómo van a llegar a un centro médico en caso de que falle la derivación, de que falle la válvula. ¿Pasa lo mismo con los pisos térmicos que tenemos en Colombia? Altitud. Digamos que la indicación más importante es hable con su neurocirujano antes de viajar, pero no habría una limitación en términos de presión en la gran mayoría de los casos. Pero siempre hable con su neurocirujano antes de planear un viaje. Perfecto. Más redes, Mónica. Más preguntas en las redes sociales. Eva nos dice, un niño portador de una válvula ventrículo peritoneal por hidrocefalia, ¿puede hacerse una resonancia magnética? También una excelente pregunta. Y la gran mayoría de las válvulas modernas son compatibles con los equipos de resonancia magnética. Sin embargo, como se cuadran esas válvulas, se puede ver afectado por el procedimiento de la resonancia. Entonces es muy importante que se coordine con el neurocirujano para hacer una medición de cómo está programada esa válvula antes y después de la resonancia para que no se vea afectada su posición y la programación de la válvula. ¿Qué tanto mejora la calidad de vida de una persona que llegue a hacerse un tratamiento para hidrocefalia o que llegue a una Es notable, ¿sí? El cambio. Una persona que llega con hidrocefalia aguda o un, digamos, bebé o un infante que tenga esto, cuando se le pone una derivación y se restablece, digamos, que la dinámica normal en el sistema nervioso central y en el cerebro, mejoran de forma muy importante. Muy bien. Mildred, de la ciudad de Ocaña, nos está llamando. Mildred, ¿qué hay? ¿Cómo está? Buenos días. Mi nombre es Mildred Elise Castellanos de Ocaña. Adelante con su pregunta. Diga, doctor, yo tengo un niño de 7 años, él nació con hidrocefalia, él es gemelo, nació con una niña. Él últimamente pues me está convulsionando, pero él es normalito y la evolución de él es bien. Entonces la pregunta es después de eso, él tiene catéter, ¿se le puede quitar o hay una cirugía para después de eso? Porque los exámenes salen todos normales, lo único es las convulsiones que tiene últimamente. Bien. Entonces también depende de la causa de la hidrocefalia si los catéteres se pueden, digamos que, ir cerrando paulatinamente para hacer una prueba de ver si el sistema de absorción normal del líquido está funcionando, pero depende muchísimo de la causa particular de su hijo. Entonces es una pregunta que no podría contestar, digamos, de forma puntual. Doctor Daniel, muchísimas gracias de verdad por haber aprendido un poquito en estos minutos sobre el tema de la hidrocefalia. ¿A usted lo encuentran a través de las redes socies? ¿Alguna inquietud en particular? Estoy un poquito perdido en redes sociales, pero tengo un correo electrónico de contacto si me quieren hacer más preguntas. ¿Cuál es? Entonces es Daniel.Duranmora, mis dos apellidos. Daniel.Duranmora, todo seguido, @ Yale, que es Y de yuca, sí. ALE.edu. Edu, así de sencillo. Ahí me pueden mandar. Y regularmente usted... Estoy revisando mi correo. Pues gracias, doctor. Muchos más éxitos. Gracias por ser parte de nuestra Colombia en el exterior, sobre todo en este tipo de investigaciones que son de verdad fuera de serie. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted.